Buenos días, amigos. ¿Sabéis lo que es el ensamble A3? No lo digo en inglés porque tengo una pésima pronunciación y además no me acuerdo del nombre. Simplemente es la unión de tres listones de forma que queden unidos para la construcción de algún tipo de mueble. El ensamble A3 que os estoy presentando es sencillo. Puede ser mucho más complejo. Hay varias formas de hacerlo que resultan muchísimo más complejos. Voy a trabajar simplemente el más sencillo. Para mí en este momento me resulta suficiente en cuanto a estabilidad del ensamble y en cuanto a acabado del ensamble. ¿Por qué este vídeo sobre el ensamble A3? Porque voy a hacer un mueble de cuarto de baño para debajo del lavabo que se va a hacer para la estructura de listones del propio mueble. Entonces el triple ensamble que voy a hacer lo voy a hacer de dos formas diferentes. Lo vamos a estudiar y realizar en dos formas diferentes. A mano, mediante la sierra, el formón y la guimbarda, o bien mediante una fresadora de mesa. Vamos a empezar por marcar mis listones. Tallaremos espigas en estas dos más cortas y utilizaremos esta pieza para introducir las espigas. Ejecutaremos la parte manual por este lado y utilizaremos la fresadora de mesa para este otro lado. En uno de los listones cortaremos la espiga con sierra y en el otro cortaremos la espiga o la acabaremos por lo menos con la guimbarda. Tiene un ancho de 40, pero le vamos a dar 1 milímetro más. ¿Por qué le vamos a dar 1 milímetro más? Pues es muy simple, para que a la hora de hacer el ensamble no quedarme nunca corto y que sobresalga, las espigas sobresalgan un pelín. Si dividimos 40 entre 3, me da 13,3. Medimos aquí 13,3, 13,32, ya lo tenemos. Vamos a trabajar 1 milímetro dentro del desecho. Es decir, como esto es el desecho, vamos a trabajar a 1 milímetro de la línea que está aquí. Ahora igual, solo que evidentemente al cortar 1 milímetro dentro del desperdicio, pues dejaremos libre esta parte de aquí, en blanco.
Para vaciar el desperdicio se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, me puedo ayudar taladrando. Para mí el mejor es con formón. Se deja un espacio de seguridad hasta la marca y tranquilamente ya vamos abriendo camino. Estoy trabajando con madera de Paulonia, que es una madera que no tiene mal resultado y que no se trabaja demasiado mal, pero con formón. Aquí es donde podéis apreciar las dificultades para que quede perfectamente limpio, sin que quede como magullado el corte de la zona que estáis viendo. Aquí es donde la Paulonia se demuestra como una madera no demasiado agradecida para este tipo de trabajo.
De todas maneras, no está quedando mal del todo. Una vez ajustada la espiga, realizada con sierra y formón exclusivamente, vamos a ajustar esta mediante el uso de una guimbarda para quitar el material que sobra. He preparado esta pequeña estructura para trabajar este lado de aquí mediante la guimbarda. Simplemente apoyo esto aquí, le doy, lo fijo y esto de aquí también lo voy a fijar. Yo voy a coger la guimbarda, ya sabéis lo que es la guimbarda, y si no os lo digo ahora. La guimbarda es como si fuera un arao. Tiene aquí una cuchilla que ara la tierra, en este caso ara la madera, y ejecuta trabajos de muchos tipos. En este caso, como alisado. A veces se utiliza pues para ranurar o para hacer rebajes. Por eso se le llama en inglés router plane, es decir, cepillo fresador. En castellano la palabra antigua es guimbarda y vale la pena utilizarla. La clave está en no sobrepasar la línea de marca. Todavía estamos lejos, pero hay que ir con mucho cuidado. Esta guimbarda es del siglo de principios del 20. Entonces está comprada de Archie no sé cuántas manos. En este momento existen guimbardas mucho más sofisticadas, con los mecanismos de subida y bajada mucho más sencillos, pero el trabajo que hace es prácticamente el mismo. Estamos casi sobre la línea, por no decir en la línea. Pues la verdad es que he tenido que refinarlo un poquito porque no quedaba exactamente igualado. No sé si será por el modo que tengo de utilizar la guimbarda. O quizás por la estructura cinematográfica que he tenido que montar para rodar el vídeo, que no es la más cómoda para hacer el trabajo. En principio, yo creo que voy a preferir el trabajarlo todo con formón, porque la guimbarda me ha dado mucha faena para unos resultados relativamente rudimentarios. Son cosas que los aprendices voluntariosos tenemos siempre en nuestro destino, que es aprender continuamente.
Una enseñanza de esta práctica ha sido la de ver con claridad que el ajuste de esta parte del trabajo se debe hacer exactamente aquí. No empezar a ajustar antes, porque cabe la posibilidad de hacerlo mal, entonces ajustar directamente in situ. Bueno, haciendo un análisis del ensamble, ¿qué tengo que decir? Lo primero es que esto es una práctica que estoy haciendo para cuando los verdaderos listones sean ensamblados. Entonces la práctica me está demostrando dónde están los fallos. Yo tengo relativa experiencia, porque he hecho algunos muebles en madera maciza que me han quedado bastante bien ajustados, y quizás esta madera no es la mejor para trabajo manual. No es la mejor porque no ofrece prácticamente resistencia, y entonces los cortes acaban, en vez de cortar, aunque la herramienta esté afilada, se van, digamos, moldeando bajo la presión, etcétera, etcétera. La madera no aguanta y entonces no son muy adecuados para el trabajo manual. Como también lo voy a hacer con fresadora, vamos a ver qué pasa y cómo se comporta. Entonces vamos a iniciar el trabajo con la fresadora de mesa. Vamos a utilizar una fresa de 12 milímetros. El ancho es de 40 milímetros, menos 12,28 dividido por 2, 14 milímetros. Luego tenemos que hacer la fresa que pase por aquí, dejando a los lados 14 milímetros. La espiga va a ser de 12 milímetros. Ese es el plan. Ya lo tenemos a la distancia. Bueno, ahora se trata de colocar la prueba a la distancia adecuada de la valla. Entonces se puede hacer muchas formas. Yo he utilizado esta. He colocado el medidor a 14 milímetros, que es el ancho que dejaría el hueco a un lado y a otro, y he hecho una medición visual y lo he colocado ahí. Luego yo, en teoría, estoy cerca de los 14 milímetros. Ahora se trata de hacer la prueba, pasarlo un poquito y ver exactamente a dónde se va. Esta será la segunda parte de la medición en corte real. Vamos a poner 41 de tope aquí. Creo que se puede ver que he dejado un milímetro menos, para poder tallar después el final en condiciones. Y después ahora vamos a ver el ancho de los bordes. 13,83, es decir, 14,09. Ajustarlo a centésimas de milímetro considero que es una tontería, ¿no? Y además no es posible. Bueno, sería posible, pero bueno, no vale la pena. Luego este es el bueno. A partir de ahora ya voy a hacer la prueba, digamos, del trabajo, la definitiva.
Como la madera es como es, pues hay que ir con mucho cuidado. En la primera parte, cuando estaba tallando a mano esto, los golpes que empecé a darle en plan escoplo, pues hicieron que el suelo estuviera muchísimo peor que está estando esta. La lección es que cuando una madera es más frágil, es evidente que hay que ir con más cuidado. Y yo estoy yendo con cuidado ahora y me está saliendo bastante más cuidadosa que la de la primera parte. Bueno, está bien. Lo que pasa es que en esta zona de aquí la madera es tan blanda que nada más tocarla, aquí es donde sufre más porque se atacan por estos lados finales donde estoy atacando. Entonces la madera es tan blanda que se ha abierto un poquito. Cuando se le ponga la espiga, aquí se verá un huequecito. Esto es bastante complejo con este tipo de madera, que al menor toque se produce como una magulladura. Por ejemplo aquí. ¿eh? Son las maderas que son así de este tipo. Son para este trabajo malas. Para un trabajo fino, de acabado final preciso. Ahora vamos a hacer las espigas. Vamos a empujar la valla hasta el fondo. ...41 milímetros. Bien, esto de aquí, como dije anteriormente, lo mejor es ponerlo en el sitio. ¿No?
Este es el resultado del ensamble A3 hecho con fresadora de mesa. Este ensamble, el ensamble A3, me he encontrado en internet que algunos americanos le llaman Castle Joint, ensamble de castillo. Castle Joint, ensamble del castillo. La torre del castillo y la almena. Gracioso, ¿verdad? Podemos observar que ha salido bastante ajustado. También por arriba, quizás hay una zona que podría haber mejorado, que es esta de aquí. Eso me tiene interesado, porque quizás se ha ajustado demasiado esta zona y entonces lo he metido debajo de las almenas del castillo. Y aquí vamos a ver el desajuste producido por la patada, por el golpe atrás que se me ha producido mientras lo fresaba y que hemos comentado. Como veis, si esto fuera correspondiente a un trabajo real, tendría que cambiar la pieza, o bien, si está escondida, pues a lo mejor tomaría decisiones de no hacerlo. El golpe atrás es muy importante prevenirlo en cualquier circunstancia, porque puedes tener cualquier error. Es un error de concentración, simplemente. Pero claro, si las manos están en lugares adecuados, nunca pasa nada con este tema. El problema es, ahí es donde hay que ser absolutamente exigente. Prevenir cualquier problema con las manos que pueden ser objeto de accidente. Respecto al milímetro que hemos dado de sí a la hora de trabajar el ensamble, pues yo lo veo excesivo, 1 milímetro, es excesivo. En todo caso, si quieres dar un poco de seguridad, porque es cierto que quedarte corto es bastante pesado, tendrías que cepillar, si todo es cara vista, tendrías que cepillar los largueros, y eso siempre es más incómodo que simplemente hacer lo que voy a hacer yo ahora, que es quitar lo que está por encima. Voy a hacer algo para que se vea, y es esto. Esto habría que hacerlo una vez encolado, muchachos, que lo sepáis. Y bueno, también tendríamos que ajustar esta zona y la de detrás, la de los largueros. Y ahora vamos a entrar en las últimas reflexiones. 2 preguntas. ¿Cuál es la mejor técnica de las dos? ¿La manual o la que está hecha con maquinaria eléctrica? Y otra pregunta. ¿Cuál es más precisa de las dos? Responder estas preguntas es interesante, pero hay que hacer unas prevenciones previas. Hay aquí varios factores, 2 concretamente más importantes a comentar. La primera es el tipo de madera utilizada para este ensamble. Yo estimo mucho la Paulonia porque su precio es muy bajo en comparación con maderas, entre comillas, más nobles o consideradas más nobles para trabajar muebles. La Paulonia, sobre todo, tiene mucho éxito, parece ser, en la construcción de tablas para surf, porque tiene una gran resistencia por su elevada elasticidad. Lo que pasa es que esa resistencia, a la hora de ser trabajada al corte, brilla por su ausencia, es muy blanda. Lo que no es tan frágil como el pino, y por eso se puede trabajar bien con formón en general, salvo en la zona testa, donde ahí es más difícil y necesitas una herramienta muy afilada y las mayores precauciones. En cuanto al serrado y todo lo demás, el trabajo al hilo, todo eso se comporta estupendamente. Después, una vez hecho el mueble, por ahora yo no tengo ningún tipo de contraindicación, pero la Paulonia para el trabajo que estamos haciendo, es decir, para el trabajo manual, no es la mejor manera, es más difícil de trabajar y eso se nota. Otro comentario importante es respecto a la técnica manual. La técnica manual es muy complicada de perfeccionar. Se necesitan muchas horas, mucho esfuerzo para aprenderla bien. Hay que ser muy cuidadoso, ir siempre por debajo y por detrás del problema para poder ajustar. Entonces el ajuste siempre es el mismo. No es como el juego del 7,5, que o llegas o te pasas,
y siempre pierdes. No, aquí pierdes si te pasas. Si no llegas, no pierdes porque puedes seguir ajustando. Entonces el ajuste debe ser muy poco a poco y muy eficiente. En comparación con las técnicas de fresadora, la técnica manual es mucho más difícil de aprender. Yo concretamente, hacía tiempo que no trabajaba exhaustivamente con formones y la mano que había conseguido se ha ido perdiendo, aunque se recupera. Entonces yo ahora, después del trabajo que he hecho, de la práctica que he hecho, haría un ensamble muchísimo más ajustado, sin lugar a dudas, porque estoy recordando y me estoy moviendo y además estoy aprendiendo a hacerlo con Paulonia. Claro, el que quiera rapidez y el que quiera facilidad, entre comillas, pues que se compre las máquinas y se arriesgue los dedos. Esas dos cuestiones son importantes. Desde el punto de vista profesional, yo diría que para hacer mobiliario y cualquier otro tipo de trabajo, si necesitas, digamos, ser comercial, pues evidentemente trabajarás con máquinas o al 80 o 90% con maquinaria. Ahora bien, si te puedes permitir el lujo de tener tiempo, la precisión obtenida con herramientas manuales no tiene nada que envidiar a la obtenida con herramientas eléctricas, incluso lo supera. La técnica de cepillo, que es el ajuste final muchas veces, no solo el formón, la técnica de cepillo permite errores a la micra o al menos a la centésima de milímetro. Eso es imposible de hacer con cualquier herramienta eléctrica. O no es imposible, pero no se hace. Por tanto, la eficiencia del trabajo manual, por más que muchos, la mayoría de la gente que se dedica a este asunto, no está bien considerada, la gente debería cambiar esos conceptos. Lo que pasa es que no los cambian y tienen muchas resistencias a cambiarlo. Es un problema que tienen que resolver. Eso es lo que yo pienso. Y eso es todo, amigos. Hemos hecho la práctica del Castle Joint, que tiene un nombre muy medieval y muy gracioso. Para mí va a ser a partir de ahora el Castle Joint, la torre del castillo. Entonces, si os ha gustado el vídeo, espero que sí, como siempre, por favor, darle a me gusta y apuntaros aquí como suscriptores porque recibiréis noticias de cuando publico vídeos. Yo tengo ganas de publicar, pero también tengo ganas de ser seguido, porque pues bueno, a todo el mundo pues nos gusta, no nos amarga un dulce. Muchas gracias y hasta pronto.